noches. En esta ocasión les quiero mostrar cómo capturar datos de un sensor cualquiera conectado a Arduino en una aplicación en Java que tabula los datos y posteriormente los exporta a Excel. Yo voy a utilizar un sensor DHT11 de humedad y de temperatura que ya he utilizado y ya he publicado acerca de dicho sensor en mi sitio web panamahitech.com. Voy a ir al código que tengo en Arduino y me voy a ir al monitor serial. Cuando le envío un 1, el sensor empieza a enviarme lecturas de humedad y temperatura, y cuando le envío un número o un carácter diferente de 1 se detiene. Entonces, en una aplicación en Java yo voy a recoger estos datos, le doy iniciar toma de datos y voy a empezar a guardar en esta tabla lo que es la hora, la humedad y la temperatura que está registrando el sensor. Cuando he decidido que ya no voy a registrar más datos, le doy clic en detener toma de datos y voy a exportar a Excel. Me va a abrir una ventana en un JFileChooser. Voy a escoger el directorio donde quiero guardarlo. Le voy a poner un nombre, datos, le voy a dar guardar, y cuando me voy al escritorio me aparecen los datos con un pequeño mensaje que he decidido grabar en el interior del archivo. Datos obtenidos del sensor, la hora, humedad y temperatura, y aquí están los datos que hace un rato se mostraron en la aplicación en Java. Entonces hoy les voy a mostrar cómo llevar a cabo todo este proceso. Voy a borrar este archivo. El código Arduino se puede encontrar en mi sitio web. Es el código para leer datos de humedad y temperatura en el DHT11 modificado. Le coloco esta variable key, que es tipo boolean, la cual depende de las instrucciones que se envíen por el puerto serie. O sea que para poder que él empiece a enviar datos se le tiene que enviar un 1, y para desactivar dicha función se envía cualquier otro valor. Normalmente yo envío un 0. Ahora hay que preparar a Java para hacer esto. Yo tengo aquí el proyecto, está hecho aquí, pero voy a crear otro para poder que ustedes vean cómo se crea una aplicación de este tipo. Yo voy a crear un proyecto que se llame test. Ya tengo uno que se llama test Excel. Voy a dejar intacta la clase que se genera. Voy a crear una nueva ventana, la que llamaré window. Me gusta llamarla window, las ventanas. La voy a instanciar para que lo primero que se haga cuando se ejecuta el programa es ejecutar window ventana y ventana hacer visible true. Ya tenemos esto instanciado, o sea que cuando lo ejecutamos lo primero que hace es aparecer la ventana. Yo voy a agregar una tabla aquí a mi ventana. La voy a modificar. Primero le voy a eliminar estas filas que momentáneamente no voy a utilizar, y le voy a cambiar los nombres a las columnas. Aquí voy a poner hora, aquí voy a poner humedad y aquí voy a poner temperatura. Esta no la voy a utilizar, así que la elimino. Le doy close y ya me queda mi tabla seteada. Antes de proceder a mostrarles cómo se hace lo demás, yo quiero que se comprenda lo que hay que hacer para agregar filas a una tabla en tiempo de ejecución. Con este botón voy a agregar filas y con este
las voy a eliminar. Yo necesito crear instanciar un objeto del tipo default table model, que voy a llamar modelo. No lo voy a inicializar por el momento, solamente lo voy a declarar. Voy a importar el default table model y aquí entonces sí lo voy a inicializar. Voy a cargar el modelo de la tabla que he agregado en el nuevo objeto que he creado. Get default get model. Me va a aparecer una pequeña inscripción aquí. Le voy a dar clic aquí y me va a transformar el modelo a default table model. Entonces, con este objeto modelo es que yo puedo agregar o quitar filas a una tabla en tiempo de ejecución. Ahora voy a colocar aquí modelo.addRow object corchetes, y luego aquí tengo que colocar un new y entre comillas se coloca el contenido que se quiere que la fila tenga cuando se agrega. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y aquí en el otro botón voy a remover una fila que va a ser la 0 siempre. Cuando lo ejecuto, vemos que al presionar el botón se agrega 1, 2, 3 y si le doy clic acá se elimina la fila. O sea, esto es lo que siempre se debe utilizar para que se agregue una fila en tiempo de ejecución. O sea, se declara un modelo, default table model, y se inicializa asignándole el modelo que tiene la tabla con la que vayamos a trabajar. Entonces voy a inicializar, voy a importar la librería Arduino, que es la que yo utilizo para mis proyectos, la librería Arduino para Java, que me permite comunicarme con Arduino sin muchos problemas, y la librería RxTx, que la voy a necesitar. Entonces voy a instanciar la librería Arduino Ahora necesito crear un Serial Port Event Listener. Me va a pedir que importe la clase Serial Port Event Listener y que agregue los métodos abstractos. Resulta que este método que se agrega aquí es el que se va a ejecutar cada vez que haya un evento serial. ¿Qué significa esto? Cada vez que Arduino envíe un dato, este método se va a ejecutar, entonces yo necesito procesar ese dato. Solamente le voy a considerar los eventos que sucedan en este método cuando se haya terminado, cuando haya un salto de renglón. O sea, un salto de renglón significa cuando se haya utilizado el serial print line, este que está aquí. O sea que si esto no se utiliza, la función Arduino Message Available no va a arrojar nada. Si se utiliza el serial print, entonces cuando tenemos Arduino if message available, va a suceder algo. Cuando tenemos el message available, somos capaces de imprimir lo que se ha enviado con la función serial print line en Arduino. Vamos a ver un ejemplo. Arduino.printMessage. Vamos a imprimir
directamente el mensaje que estamos recibiendo a través del puerto serie, pero antes yo necesito iniciar la conexión con Arduino. En este caso voy a usar la RxTX porque voy a enviar y voy a recibir información. Voy a usar el COM9, aquí coloco 2000, aquí coloco 9600 y la variable evento se queda ahí. Agrego un try catch. Entonces ya puedo comunicarme con Arduino. Debo recordar que para poder que se envíen datos yo necesito enviar un 1. Entonces aquí en este botón donde yo agregaba las filas a la tabla, voy a agregar Arduino send data y voy a enviar un 1. Agrego el try catch. Entonces vamos a ver qué sucede. Si yo ejecuto el programa y luego presiono el botón, veo que empiezo a imprimir en consola los valores que estoy recibiendo desde el sensor, ya que en esta instrucción que está aquí yo le indiqué al sistema que me imprima en consola el mensaje que se esté recibiendo cuando haya un mensaje disponible. Vamos a aprender a diferenciar cuáles son los datos que estamos recibiendo. Por ejemplo, primero se recibe la humedad y después la temperatura. Entonces yo voy a crear una variable tipo integer, se va a llamar slot, va a ser igual a 1. Entonces si slot es 1, else si slot es igual a 2. Y veamos, cuando slot sea igual a 1, slot será igual a 2, y cuando sea igual a 2, slot será igual a 1. O sea, cuando sea 1 en el primer instante se va a aumentar el valor de slot a 2, y cuando sea 2 se va a disminuir a 1 para que siempre estén alternando en un bucle infinito. Ahora aquí voy a declarar dos variables tipo double, humedad y temperatura. Las voy a inicializar en 0. Ahora aquí voy a leer la humedad porque es lo primero que se envía. El valor que devuelve la función printMessage es un string, o sea que yo debo transformarlo a double. Eso se hace con el parse. Coloco double, parse double, y encierro un string que va a ser convertido a un número double, y voy a pegarlo aquí, solamente que aquí voy a cambiar a temperatura.